ya nos ganó el tiempo, gloria a Dios. Pero quiero invitarle que me acompañe a hacer una oración. Amén. Amén. Dígale: Padre nuestro que estás en los cielos, nos acercamos una vez más, Señor, ante el trono de tu gracia. Y te pedimos, Señor, en esta hermosa velada, habla nuestras vidas. Que el tema, Señor, que tú tienes para nosotros sea la enseñanza que estamos esperando. Dígale: tú conoces mi corazón y conoces mis necesidades, conoces mis dudas y conoces, Señor, aleluya, mi alma. Dígale: habla mi vida, por favor, habla mi vida. Dígale: yo no sé qué quiere mi hermano, mi hermana, yo no sé qué necesite, pero yo necesito que tú hables a mi vida, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, muévete con poder y con gloria. Usa este siervo inútil para la gloria de mi Padre Celestial. Y no permitas que de mis labios salgan palabras de hombre, sino que sea solamente, Señor, tu preciosa voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Quiero compartirles, si usted puede, acompáñenme en su Biblia. Y vamos a estar solamente leyendo el libro de Romanos. Amén. Amén. ¿Qué libro? Romanos. Romanos. Gloria a Dios. Quiero que me invite, me acompañe, gloria a Dios, desde el capítulo número 1. Libro de Romanos, desde el capítulo número 1. Aleluya. No vamos a leer todo el capítulo o todos los capítulos. Quiero enfocarme en el capítulo 6, 7 y 8. Amén. Pero quiero que hagamos un recorrido breve a partir del capítulo número 1. Dice la palabra: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Capítulo 1, versículo número 1. Gloria a Dios. Romanos, capítulo 1, verso número 1. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Dice la palabra en el nombre del Señor. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus santos, por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Amén. Amén. Mire, el apóstol Pablo declara: yo soy siervo de Cristo. Amén. Yo soy siervo de Jesucristo. Él me apartó para predicar el evangelio. Amén. Pero dice: no nada más yo, vosotros también sois escogidos y estáis apartados, amén, para ser pueblo santo de Dios, amén. Amén. Entre todas las naciones, entre todos los pueblos, amén, dice la palabra que a nosotros nos escogió Dios desde antes de la fundación del mundo. Nos apartó desde el vientre de nuestra madre y ahí comenzó nuestra instrucción, amén. En el capítulo número 1, el apóstol Pablo quiere hablarnos en aquellos tiempos a los romanos, hoy a nosotros, acerca de la fe. Y dice el apóstol Pablo en el versículo número 16, dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. El apóstol Pablo dice: yo no me avergüenzo del evangelio. Amén. Nosotros no tenemos por qué avergonzarnos de llamarnos cristianos, hijos de Dios. Amén. Amén. Pero hay algo que dice el apóstol Pablo. Dice: me preocupa. Amén. Dice: me preocupa que muchos han desertado de la fe. Muchos, dice, aunque no pueden dudar de Dios, porque ven el poder de Dios a través de toda la creación, a través de todo lo que Él hizo, pero algunos han dejado de darle la gloria al Creador y se le quieren dar a lo creado. Amén.
Dice el apóstol Pablo, por eso a ellos Dios les oscureció la mente, les oscureció el entendimiento. Amén. Dice en el verso 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dios, oiga, cuando alguien no quiere reconocer a Dios, Dios lo entrega a las concupiscencias de su mente. ¿Sabe qué es concupiscencia? Es lo que están pensando y que están deseando en su corazón. ¿Amén? Mire, muchas veces el hombre se porta bien, el hombre quiere portarse bien, el hombre y la mujer quieren llevar una vida en santidad, amén, y de repente caen. Y de repente vemos, ¿por qué aquel hermanito cayó de la gracia? ¿Por qué anda en pecado? ¿Por qué? Dice el Señor, porque algunos no están bien convertidos. Algunos solamente caminan por emocionalismo. Y entonces Dios permite que vivan en la oscuridad. Amén. En sus pensamientos torcidos. Y no pueden volver a levantarse. Amén. Usted tal vez sepa de alguien que una vez asistía a una congregación como esta y alababa a Dios. Mire, yo sé de gente que estaba en el ministerio de alabanzas, pero han caído de la gracia. Porque no se habían convertido de todo corazón. Gloria a Dios. Y Dios permitió que cayeran. Amén. Dice en el verso número 29. Dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. A veces decimos, soy cristiano, soy hijo de Dios, pero no hemos dejado el pecado. Amén. Y dice el Señor, para ellos viene una condenación, aún desde estando en vida. En el capítulo número 2, el apóstol Pablo, o Dios a través del apóstol Pablo, nos habla del juicio de Dios. Amén. Dice el verso 1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Amén. No nos toca a nosotros hacer juicio. Eso le va a tocar al Señor Jesús. Amén. Hoy en día, gloria a Dios, nosotros tenemos que compadecernos con los que caen y tratar de ayudarnos. Dice el Señor, mira, si tú ves que tu hermano está en pecado y tú le hablas y se arrepiente, ganaste un alma para Cristo. Amén. Pero si él no quiere arrepentirse del pecado, si él no quiere dejar esa vida, entonces dice, si tú le avisaste, va a morir en su pecado y a ti no te será reclamada su sangre. Amén. Pero tienes que avisarle. Amén. Porque hay un juicio, gloria a Dios. Aleluya. Dice, aleluya, el versículo número 13, capítulo 2, verso 13. Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Amén. No es porque venimos a la iglesia
Lo que nos va a salvar es que pongamos en práctica lo que escuchamos. Amén. Oye, porque hablamos que hay un juicio de Dios. Sí, amén. Hay un juicio de Dios. Y qué tristeza. Duele en el corazón. Duele en el corazón ver que algunos no van a llegar a ver la gloria de Dios. Amén. Cristo vive. Aleluya. Gloria a Dios. La palabra de Dios nos dice que nosotros somos justificados por fe. Amén. No somos justificados por nuestras obras, porque ya no vivimos conforme a la ley. Porque conforme a la ley, nadie pudo ser salvo porque nadie cumplió toda la ley. Y entonces Dios proveyó una salvación para nosotros por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice la palabra de Dios en el verso 27. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Hay una ley, gloria a Dios, que nos enseña lo que es pecado. Nosotros no vivimos conforme a la ley, pero debemos de saber por medio de la ley lo que es pecado. Dice el verso 28, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es de la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no proviene de los hombres, sino de Dios. Amén. Aleluya. Verso número 4 dice, capítulo 3, verso 4, dice, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. ¿Saben? En este libro de Romanos el apóstol Pablo se hace preguntas, y yo quisiera decir preguntas que le han hecho a él, que son como preguntas capciosas, que son como preguntas en las que le tenían trampas. Amén. Y el apóstol Pablo repite las preguntas y también contesta. Dice el verso número 3, capítulo 3, verso 1, dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Verso 4, en ninguna manera. El apóstol Pablo pone la pregunta y da la respuesta. ¿Acaso porque el pueblo judío no se pudo salvar, entonces Dios no cumple su promesa de traer salvación? Dice el apóstol Pablo, en ninguna manera. Dios quiere traer la salvación, Dios provee la salvación. Amén. Dice el verso 4 en la segunda parte, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Ya no se trata de nuestras obras, sino de nuestras palabras. Que nosotros aprendamos a declarar con fe. Amén. Cristo vive. Amén. Dice el Señor Jesús, o dice la palabra de Dios, ¿sabes que no hay justos, ni uno solo, para que ninguno se gloríe? Por la ley nadie podía ser salvo. Amén. Cristo vive. Dice en el versículo número 10, capítulo 3, verso 10. Como está escrito, no hay justo ni a un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Hoy estamos aquí en esta preciosa velada. Hemos alabado a Dios, hemos sentido su espíritu. El Señor nos ha visitado, pero ya no tenemos el deseo de estar en su presencia. El sueño nos está venciendo. La carne, dice el Espíritu, la carne a la verdad, dice el Espíritu a la verdad está presto, pero la carne es débil. Amén. Amén. La carne es débil, por eso se cierran los ojos. A la verdad del Espíritu. Ojalá y todos fuéramos
yo niego el sueño a mis ojos para estar en tu presencia. No me quiero dormir, yo quiero estar en tu presencia y quiero conocer de ti. Amén. Amén. Pero voltea a tu alrededor. Aquí no hay reyes David, no hay como el rey David. Amén. Le invito, gloria a Dios, que se ponga de pie un momentito. Aleluya. Y vamos a leer el capítulo 3, versículo 21, dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Leímos que no hay justo ni uno solo. No podemos ser salvos siguiendo la ley. Somos salvos por la gracia, por el regalo que el Señor Jesús nos da, por su sangre derramada en la cruz del Calvario. ¿Ven? Ahora quiero que vayamos al capítulo número 6. El capítulo 6, en el verso 1, comienza diciendo: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Se decía, o le decían al apóstol Pablo: a ver, ¿cómo es esto de que Dios perdona a los pecadores? Y Pablo decía: es que Dios tiene tanto amor y es un Dios de misericordia que perdona al que se arrepiente. Mientras más pecado haya, más perdona el Señor. Amén. Y entonces le decían: entonces, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde? ¿Seguiré pecando para que Dios me siga perdonando? Y dice el apóstol Pablo: en ninguna manera. No. Amén. Dice: porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos más en él? ¿Sabe? El apóstol Pablo nos habla y nos pone 3 analogías, 3 ejemplos. Uno de ellos es precisamente la muerte. Dice: mira, si antes yo era pecador, oiga, yo era alcohólico, drogadicto, mujeriego, borracho, lo que sea, un ladrón. Dice: pero si yo muero, ya no puedo seguir practicando los pecados porque ya me morí, ¿no? ¿Verdad que sí? Pero dice el Señor: mira, fuimos muertos en Cristo. Fuimos sepultados en el agua en el momento de nuestro bautismo, en la muerte de Cristo. ¿Sabe? La muerte de nuestro viejo hombre pecador, de nuestro cuerpo pecaminoso, tiene que llevarse a efecto en el momento en que nos bautizamos. Y cuando nos sumergimos en el agua para lavarnos de nuestros pecados y nos levantamos, es como si resucitáramos en Cristo, así como Cristo resucitó, con un cuerpo nuevo, sin pecado. Amén. Entonces dice el apóstol Pablo: si nosotros morimos al pecado, ¿cómo pues perseveraremos pecando? Amén. A menos que no haya sido sincero nuestro bautizo. Amén. ¿Por qué perseveramos en el pecado? ¿No se supone que ya morimos al pecado? Ya no deberíamos de pecar. Amén. ¿Y por qué perseveramos? Pues porque a lo mejor no teníamos una fe sincera, a lo mejor nada más era emocionalismo. Amén. ¿Por qué el cristiano cae? Porque a lo mejor no tiene una comunión íntima con Dios, no se ha convertido realmente. Amén. Dice otra de las analogías del apóstol Pablo: miren cómo en el matrimonio, una esposa está ligada a su marido, y si la esposa tuviera relaciones con otro hombre, comete adulterio. Amén. Pero si el marido muriera y ella se juntara o se casara con otro hombre, no comete adulterio, porque quedó libre de la ley del marido. Amén. Dice: así también nosotros hemos sido libres. Amén. Del pecado.
Ya no debemos de vivir en el pecado, porque ahora debemos vivir para aquel que nos redimió. Amén. Ahora debemos vivir para Cristo. Amén. Amén. Dice el verso 14: porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Quiero darles una buena noticia o una triste noticia. Todos somos pecadores. Gloria a Dios. Fíjese nada más lo que contesta. No pueden decir, gloria a Dios que soy pecador. No, no, no. Tiene que ser sabio para hablar. Todos somos pecadores, dice el apóstol Pablo. El que diga que no ha cometido pecados, el tal es un mentiroso. Amén. Todos somos pecadores. Pero Dios tiene misericordia de nosotros. Y Cristo intercede por el perdón de nuestros pecados. El Señor Jesús dice, Padre, perdónanos. Yo di mi vida por ellos. Amén. El día de ayer compartíamos, más bien el jueves compartíamos la palabra. Y el tema se tituló, ¿tú cómo recibes, cómo agradeces el amor de Cristo? Con tus brazos abiertos, con un corazón dispuesto y con una pureza en tu corazón. ¿O tú recibes el amor de Cristo viviendo en el pecado, en el adulterio, en la fornicación, en los vicios? ¿Cómo recibes el amor de Cristo? Imagínate que Dios te está regalando algo precioso, algo limpio, algo puro. ¿Lo vas a recibir con tus manos sucias? ¿Lo vas a recibir con tu corazón lleno de pecado? ¿Cómo quieres recibir ese don precioso? Poníamos ayer el ejemplo de un bebé. Un bebé que estaba entregando su amor, su cariño a un vagabundo. No le importó el corazón, no le importó el pecado, no le importó lo sucio. Él estaba entregando su corazón. Y decíamos que aquel vagabundo recibió el abrazo del niño, recibió un beso del niño que se acostó en su hombro. Y el vagabundo lloró, ¿se acuerda que decíamos? Porque se sentía indigno. ¿Tú cómo quieres recibir el amor de Dios? Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Pero debemos de tener la decisión de no volver a pecar. Sí, amén. Eso debe estar en nuestros corazones. Aleluya. Dice aquí la palabra, mira, tú ya no eres esclavo del pecado. Amén. Tú ya no debes ser esclavo del pecado. Tú tienes que decirle al pecado, fuera. No te quiero. Amén. Si nosotros aceptamos el pecado, dice la palabra, nos hacemos esclavos del pecado. Sí, amén. Y el pecado se va a enseñorear de nosotros otra vez, como antes. Cuando no teníamos a Cristo. Cuando vivíamos sin la salvación, sin el amor del Señor. Amén. Tenemos que tomar la firme decisión. No quiero pecar más. Quiero vivir para Cristo. Dice el verso 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Ya no debemos pecar. Verso 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. ¿A quién quieres someterte? ¿Al pecado que te va a traer consecuencias de maldición? ¿O quieres someterte a la justicia para estar bien delante de tu Padre que está en los cielos? Todos somos pecadores, pero tenemos que arrepentirnos y decidir no volver a pecar. ¿Sabía usted que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Y qué templo le vamos a entregar? Le vamos a decir,
lleno de grasa, ¿qué le queremos entregar al Espíritu Santo? Le queremos entregar un corazón lleno de odio, de resentimiento, de amarguras. Le queremos entregar un cuerpo enfermo, intoxicado. ¿Qué le queremos entregar? Verso número 23 nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Aleluya. Hay un pago para el pecado y es la muerte, es la destrucción. Busquemos no vivir en el pecado. Amén. Dice el capítulo 7, verso 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Hablo como los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muriere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que os resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Ya no debemos vivir en el pecado, no vivimos conforme a la ley. Y si hoy cometemos un error, hoy cometemos un pecado sin darnos cuenta, sin tener la mala intención, podemos pedirle al Padre perdón. Podemos pedirle al Señor Jesús que interceda por el perdón de nuestro pecado. Amén. Aleluya. Y miren, esto es lo más importante que a mí me asombraba. Capítulo 7, gloria a Dios. Dice, verso 7. ¿Qué pues diremos? ¿Que la ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conocía la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión del mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Mire, el apóstol Pablo empieza a tener una dificultad. Amén. El apóstol Pablo empieza a verse contrariado con él mismo. Dice, a ver, si ya no vivo conforme a la ley para mí ya no es, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera. Dice, no, de ninguna manera, porque yo sé lo que es bueno y lo que es malo. Amén. Y si yo quiero agradar a mi Padre Celestial, yo tengo que hacer lo que a Él le agrada, lo bueno. Y para eso viene el Espíritu Santo, para enseñarnos, para redarguirnos, para guiarnos. Pero dice el apóstol Pablo, mire, lamentablemente yo hago el mal que no quiero hacer. Usted me dirá, ¿el apóstol Pablo pecaba? ¿El apóstol Pablo, el hombre que más almas ganó para Cristo, cometía pecados? Déjeme decirle que sí. Él mismo declara, todos somos pecadores. Y el que diga que no ha cometido pecado, el tal es un mentiroso. ¿Sabía usted que el apóstol Pablo tuvo una discusión muy fuerte porque en una ocasión Juan no quiso seguir acompañándolos? Andaban predicando el evangelio y Pablo se enojó. Pablo era muy temperamental, era enojón, explosivo. Amén. Así que él no niega que él comete pecado. Dice el verso 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. A ver, ¿cómo que el apóstol Pablo dice yo soy carnal, no soy espiritual? Soy carnal y estoy vendido al pecado. O sea que yo pertenezco al pecado.
¿Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Sí. Dice el verso 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Dice el apóstol Pablo, yo estoy haciendo lo que yo no quiero hacer. Me enojo cuando yo no me debo de enojar. Me desespero cuando no debo de hacerlo. Amén. Yo pregunto, ¿alguien de aquí alguna vez se enoja? Y muchas veces, ¿verdad? Y mire, a veces, sin darnos cuenta, salen de nuestros labios palabras ofensivas, hirientes, maldicientes. Y eso es pecado. Cometemos muchos pecados en nuestra vida, en nuestro diario caminar. Por eso el Señor Jesucristo les lavó los pies a los discípulos. Amén. Y les dijo, ustedes están todos limpios, pero es necesario lavarles los pies, porque en su diario caminar siguen cometiendo pecados. Amén. Verso número 16 dice, y si lo que no quiero eso hago, apruebo que la ley es buena. La ley me dice, no cometas adulterio, no robes, no mates. Amén. Honra a tu padre y a tu madre. O sea que la ley nos da buenos consejos. Amén. No vivimos bajo la ley, pero debemos de conocer la ley porque nos da buenos consejos. Y si llegamos a fracasar en algún mandamiento, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Amén. Pero es necesario que nos arrepintamos de todo corazón y tomemos la decisión de no volver a pecar. Verso 17 dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Mire cómo el apóstol define, yo no quiero pecar, yo no quiero pecar, pero el pecado mora en mí. En el libro de los Salmos el rey David dice, Señor, mi pecado está siempre delante de mí. O sea que todos los días en nuestro diario caminar, cada uno de nosotros, decíamos, tiene un pecado en particular. Tal vez a este hermanito le guste el chisme y su pecado siempre está delante de él. Amén. Siempre que va caminando, siempre va con esa idea del chisme. Hay quienes tienen el pecado, oiga, de la prostitución, de la pornografía, del adulterio. Hay quienes tienen el pecado del robo y siempre tienen esa tentación. Por eso dice el apóstol Pablo, lo que yo quiero hacer no lo puedo hacer, y lo que no quiero hacer eso hago, porque siempre mi pecado está delante de mí, porque siempre el enemigo que me conoce me pone tentaciones enfrente. Yo no quiero pecar, pero el enemigo pone el pecado ahí enfrente y a veces me hace caer. Amén. Amén. Dice el verso 18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, mora el pecado. El pecado es el que mora en mí. Y ¿se acuerdan que les decía yo que no podía yo pasar del capítulo 7 y 8 del libro de Romanos? Yo decía, Señor, ¿por qué el apóstol Pablo, tu siervo, tenía esa lucha con su carne? ¿Sabe? El apóstol Pablo nunca se casó. El apóstol Pablo decidió brindar su vida para Cristo, para el servicio del Evangelio, para ir por las naciones predicando y ganando almas para el reino de Dios. Amén. El apóstol Pablo quería estar en la presencia de Dios y no en las cosas del mundo. Y el apóstol Pablo en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 7, nos da un consejo y dice, mira, si tú no eres casado, si tú no eres casada, quédate así
Sin embargo, tenía otras luchas. Amén. Amén. Pero hay algo que me enseñó la palabra o que me enseñó el Señor. El pecado no es de mi alma, el pecado es de mi carne. Y dice el verso 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, y no lo hago, dice, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. El apóstol Pablo reconoce, mi espíritu a la verdad está presto, mi alma quiere hacer lo que agrada a Dios, pero mi carne no. El pecado está en mí. El pecado que está en mi carne muchas veces me domina, me gana. Amén. Amén. A veces ese pecado viene por un gusto, un deseo, por probar una droga, el alcohol, el tabaco, por tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Eso es pecado. Pero a veces tenemos tanto ese gusto, no en nuestra alma, no en nuestro espíritu, sino en nuestra carne. Por eso dice el apóstol Pablo, no es mi espíritu, no es mi alma, es mi carne. El pecado mora en mi carne. Amén. Amén. El pecado mora en mi carne, no mora en mi corazón. Y termina el apóstol Pablo diciendo algo que es lo que fue la llave. Verso 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Mi interior, o sea, mi alma, se deleita en la ley de Dios. Verso 23. Pero veo otra ley en mis miembros, o sea, en mi carne, que se revela contra la ley de mi mente, o sea, de mi alma, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y quiero terminar con el verso 24 que dice, miserable de mí. Oiga, el apóstol Pablo, el hombre que estaba continuamente en una relación con Dios, en una relación íntima con el Espíritu Santo, el apóstol Pablo declara en el verso 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Este cuerpo, nuestra carne, es lo que nos induce a la muerte, lo que nos induce al pecado. Eso es lo que no cabía en mi mente, Señor. ¿Cómo es que el apóstol Pablo quiere hacer el bien, pero no hace el bien que quiere, sino hace el mal que no quiere, aquí, en su alma? Porque nuestra carne es la que es débil. Y la enseñanza es, aprende a dominar tu carne. Aprende a dominar el pecado que está en tu carne. El chisme, mira, a veces dan ganas, ay, voy a ir y le voy a decir, o le voy a dar la buena noticia. Guárdate del chisme. A veces decimos, aquí tengo esta oportunidad y nadie me ve. Cualquiera que sea el pecado, nadie me ve, nadie va a saber. Dios sí te ve. Guárdate del pecado. Aprende a decirle a tu carne no. Amén. Amén. Y para eso el Señor nos enseñó a ayunar. Cuando nosotros ayunamos, dice el apóstol Pablo, es necesario que mi carne mengue, que mi carne se apague, para que mi espíritu crezca, para que mi alma crezca. Es necesario ayunar, es necesario entrar en oración y en ayuno, en comunión con el Espíritu Santo, para decirle a mi carne, no te voy a dar lo que quieres. No te voy a dar lo que quieres. Mi carne quiere pornografía, no te voy a dar lo que quieres. Mi carne quiere alcohol, no te voy a dar lo que quieres. Mi carne quiere venganza, alguien me miró mal, alguien pasó y me tiró mis cosas. Mi carne quiere venganza. Pero el alma tiene que decirle, no te voy a dar lo que quieres. Alguien me miró, escuché que alguien hablaba mal de mí, voy a ir y me voy a desquitar. No te voy a dar lo que tú quieres. Tenemos que hacer morir nuestra carne para que nuestro espíritu crezca.
Amén. Amén. Porque muchas veces el enemigo nos ha engañado usando nuestra carne. Porque muchas veces hemos caído en el pecado porque no hemos menguado nuestra carne. Tenemos que aprender a ayunar. El domingo vamos a hablar del ayuno. ¿Cómo se hace? ¿Por qué se hace? ¿Para qué se hace? ¿Qué finalidades tiene el ayuno? ¿Qué bendiciones trae a nuestras vidas espiritualmente el ayuno? Y también físicamente, amén. Pero hoy quiero que reconozcamos que muchas veces le hemos dado oportunidad a nuestra carne y nos ha llevado al pecado. A veces el Espíritu Santo dice, dile no. A veces el Espíritu Santo dice, dile no. Pero nuestra debilidad dice sí. Mire, una ocasión mi papá era comerciante y me dijo, te voy a dar un consejo. Es un secreto. ¿Es un qué? Secreto. Me dijo, aprende a decir no. ¿Aprende qué? A decir no. Yo dije, ¿ese es el secreto de la vida? ¿Decir no? Aprende a decir no, me dijo. Cuando lleguen y te ofrezcan mercancías de dudosa procedencia, aprende a decir no. Aprende a decir no. Una ocasión llegaron, yo tenía una tiendita de esquina, y llegó una camioneta grande con muchos bultos blanquitos y me decían, el azúcar está escasa, el azúcar está escasa y está muy cara. Me decían, mira, pero traigo azúcar fina, azúcar refinada, mira, bien blanquita. Mira, traigo bultos de azúcar a la mitad de precio. ¿Cuántos quieres que te venda? Ninguno. Mira, están a la mitad de precio. ¿Y por qué están a la mitad de precio? Me pregunté yo mismo. ¿Que no serán robados? ¿No será un engaño? No pueden bajar a la mitad de precio, además no hay, está escasa. Y me decían, pero es una oferta, aprovecha. No, es una oferta de dudosa procedencia, no. Me dijo el varón, mira, en toda esta avenida, todos los comercios, todas las tienditas me han comprado por lo menos un bulto. ¿Cuántos me dejo? No, ninguno. El hombre se rascaba la cabeza y decía, ¿por qué no quieres? Todos me compran, ¿por qué tú no compras? Pues porque no. El hombre se fue desesperado. Pasaron unos momentos y llegaron muchos comerciantes de esa avenida y me preguntaron. ¿Me escuchan? Sí, amén. Y me preguntaban, oye, ¿cuántos bultos de azúcar compraste? Y dije, ninguno. Sí, de la azúcar blanca, esa refinada que venían vendiendo, ¿cuántos compraste? Ninguno. ¿Qué no vino aquí el camión que traía azúcar? Dije, sí venía, pero no le compré ninguno. ¿Y por qué no les compraste si venían a mitad de precio? Porque no. Se empezaron a reír, se estaban burlando de mí los compañeros comerciantes. Querían burlarse de mí. Pero cuando vieron que yo no compré azúcar, entonces me dijeron la verdad. ¿De veras no compraste ninguna? No. Me dijeron, estaban estafando. Traían los costales de azúcar, pero venían rellenos de arena blanca. Era una estafa. Pero el haber aprendido a decir no, me salvó de perder mi dinero. Cuando aprendemos a decirle a la carne no, entonces nos vamos a salvar de un problema, de una maldición. Si tu carne te está pidiendo vicio, dile no y te va a salvar de una maldición. Si tu carne te está pidiendo pecado, dile no y te vas a salvar de un problema. Aprende a decir no. Aprendamos a negarle a nuestra carnita lo que quiere. Hoy te quieres dormir. Hoy quieres dormirte. Ay, mira qué linda carnita. Fíjate que no. Hoy es viernes de velada. Amén. Hoy es viernes para darle la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Aleluya! Gloria a Dios. ¿Hoy te quieres ir de fiesta? ¿Que llevaban unos 15 años?
porque hoy es día de alabar a Dios. Amén. Aprende a decirle no a tu carne. Aprende a salvarte de problemas. ¿Por qué muchos cristianos están enfermos? Porque no hemos aprendido al 100% a decirles no a nuestra carne. ¿Por qué tenemos problemas? ¿Por qué pasamos por dificultades? ¿Por qué tenemos cosas que no hemos podido resolver? Porque no hemos aprendido a decir no. Amén. El problema, oiga, no está en su espíritu. Su espíritu sí quiere, pero nuestra carnita no. Porque a veces como cristianos no hemos logrado todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros, porque no hemos dicho a nuestra carnita no. Amén. Amén. Solamente eso me quería mostrar el apóstol Pablo. Solamente eso tenía el Espíritu Santo y no me dejaba pasar del capítulo 8 del libro de Romanos. Hoy le invito, gloria a Dios. Vamos a hacer un recuento en nuestra mente. ¿Cuántas veces nuestra carne nos ha vencido? ¿Cuántas veces era día de culto y yo podía ir al culto, pero mi carnita tenía flojera? Mi carnita estaba cansada. Mi carnita quería quedarse a ver la televisión. Mi carnita quería fiesta. ¿Cuántas veces dejé que mi carnita me echara a perder mi bendición? Hoy le invito, gloria a Dios, cierre sus ojos y hable con el Señor y dígale: Padre, perdóname. Muchas veces he permitido que mi carne, Señor, me lleve al pecado, me aparte de ti y de tu presencia. Tal vez esté yo pasando por un problema, una necesidad, una enfermedad, una deuda, porque no pude, no supe retener mi carne. Señor, hoy entiendo que la maldad no está en mi alma, está en mi carne. Y yo no soy carne, yo soy espíritu, yo soy alma viviente. Y tengo que sujetar la carne. Dígale: Señor, hoy te pido perdón. No he sabido, Señor, no había sabido más bien. Pero hoy que lo sé, voy a aprender a decirle no a mi carnita. Voy a aprender, Señor, a negarle todos los sabores a mi carne. Mi carne quiere satisfacción, mi carne quiere placeres, pero esos no son los que te agradan a ti. Hoy prefiero hallar gracia delante de tus ojos para poder ver tu gloria, para poder ver tus bendiciones, para poder ver tu mano poderosa obrando a favor de mi vida y a favor de mi familia. Díganme en esta hora: Señor, hoy te pido perdón, Padre. Hoy te pido perdón en el nombre de